A nivel Carrosario más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de. Asimismo, nos acercamos en este momento agradeciendo por supuesto su sintonía en radio, en televisión y en redes. Vamos a conversar con Danisa Cruz. Danisa Cruz es procuradora fiscal de los números del Distrito Nacional, aunque eso más aplica, ¿verdad?, a los notarios. Los fiscales realmente tienen jurisdicción nacional, pero ella es la directora de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República. Tiene muchos años en esa área, tiene mucha experiencia en ese sentido. Danisa, bienvenida a Más Cerca. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, sobre todo a las personas que nos están escuchando en sus hogares o de camino a cualquier lado, por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo sobre el trabajo que hacemos en materia de derechos humanos desde el Ministerio Público. Precisamente. ¿Qué se hace desde la Dirección de Derechos Humanos? Porque finalmente el derecho humano como que en todo está, pero ¿qué hace de manera directa el departamento de la Procuraduría que diriges? Realmente, como bien dices, a nivel que los derechos humanos son transversales. Toda política pública debe estar centrado en lo que es la persona. Los derechos humanos son los que están inherentes a las personas, y desde el ámbito de nosotros, del Ministerio Público, nosotros trabajamos lo que son los derechos humanos que están relacionados al proceso penal. Asimismo, nosotros desde el Departamento de Derechos Humanos trabajamos políticas públicas que promueven acceso a justicia a poblaciones vulnerabilizadas. Desde el Departamento de Derechos Humanos también trabajamos el área de prisiones, de supervisar que nuestros centros penitenciarios estén actuando de manera correcta, viendo cuáles son los avances, los alcances que se pueden tener. Asimismo, también hacemos recomendaciones a la Procuraduría General de la República, a la magistrada procuradora y a la Dirección General de Servicios Correccionales y Penitenciarios, que así es que se llama con la nueva ley. Y también trabajamos de manera específica como una procuraduría especializada para la protección al abuso y maltrato hacia los adultos mayores, y en una última instancia, por una resolución de la magistrada procuradora y del Consejo Superior del Ministerio Público, estamos trabajando con la reinserción de los repatriados desde un punto de vista o desde una óptica de población vulnerable que regularmente es discriminada cuando llega al país, y nosotros estamos trabajando en la reinserción de ellos. ¿Ustedes reciben denuncias de los ciudadanos o tienen una metodología de trabajo por un calendario o por solicitud interna? Bueno, como Ministerio Público nosotros tenemos varias vías de recepción de denuncias. O recibimos las denuncias de manera directa en el mismo Departamento de Derechos Humanos, o la Dirección General de Persecución nos asigna casos de manera específica, o nos enteramos por la prensa de los hechos que ocurren, y si son de acción pública tenemos que hacer investigación. Y por las redes sociales. Y por redes sociales me imagino. También recibimos denuncias, pero nosotros siempre solicitamos que se formalicen las denuncias. Correcto. Porque si no tenemos la información concreta, no podemos hacer una investigación efectiva y eficaz. Aquí hay muchos grupos vulnerables, diferentes tipos de sectores que están realmente afectados en sus derechos humanos. ¿Cuáles tú dirías que son los grupos más que más se necesita el ministerio, el gobierno, el Ministerio Público, ponerle más atención? Nosotros ahora mismo trabajamos de manera directa como Departamento de Derechos Humanos con unos grupos vulnerabilizados que hemos identificado que son los que mayores barreras tienen. Tenemos dentro de ellos las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, que increíblemente creo que de las poblaciones más vulnerabilizadas son nuestros adultos mayores. También trabajamos con la población LGBTI. Trabajamos directamente con las personas en situación de calle, por ejemplo, niños y adolescentes en situación de calle. Eso lo coordinamos con la Procuraduría Especializada de Niñas y Familia. El tema de mujeres, cuando tiene
cuando hay una discriminación multifactorial o que se conjugan, por ejemplo, mujer, migrante, que también además está, por ejemplo, una trabajadora sexual. O sea, cuando se dan una multiplicidad de condiciones, entonces nosotros como Departamento de Derechos Humanos tenemos que intervenir porque muchas veces son personas que son discriminadas de una forma u otra, tal vez por desconocimiento del funcionario que le va a tomar la denuncia, y por eso regularmente nosotros hacemos una intervención para que estas personas se sientan en una zona segura para poder hacer una denuncia. Los adultos mayores, tú dices que son uno de los grupos que más barreras tienen. Y justamente yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en el país hay muy pocos asilos o muy pocas casas de acogida. E inclusive en los pocos que hay, muchas veces los abandonan. Los familiares van y abandonan al envejeciente en el parque. También hay, obviamente, situaciones de vulnerabilidad de personas mayores que se quedan solos y terminan viviendo solos en sus casas sin ningún tipo de cuidado. Y son los vecinos que a veces que los ayudan. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esto? ¿No debería haber una mayor política pública a favor de este tipo de este sector? Realmente existe una ley, que es la 352-98, que para el momento en que fue en el año 1998 que fue emitida, fue una ley revolucionaria. Pero en este momento, donde las cosas han ido evolucionando, así mismo como va evolucionando la sociedad, entendemos que es una ley que debe de ser modificada. Es una ley enunciativa, muy bonita, todo lo que dice está muy bien escrito, pero tiene una debilidad de que no tiene sanciones. Y cuando lamentablemente en nuestro país, cuando las leyes no tienen sanciones penales, es una ley de derechos, más no tiene consecuencias. Entonces, ahí es que cuando se violan los derechos. Cuando se violan los derechos, exactamente. Entonces, ahí nosotros entendemos que sí hay que ver por la modificación de esa ley. ¿Qué pasa con el tema de los asilos o los centros de acogida de adultos mayores? Nuestra ley o el espíritu de las convenciones que trabajan con adultos mayores son muy pro familia. Son muy de que si usted tiene familia, usted no debe de estar en un asilo. Pues uno de los derechos que tienen los adultos mayores es estar en el seno familiar, compartir con sus hijos, compartir con sus nietos, estar al cuidado de sus hijos. Y cuando esa familia no existe esa familia no puede tenerlo porque los hijos tienen ya familia y trabajan, porque son empobrecidos los hijos también y los nietos, porque vivo en una casa donde apenas cabe mi esposo, mis hijos y yo, entonces papá o mamá adulta. O sea, cuando es que la familia no existe o no puede. Cuando no existe, se hace un trabajo social, que lo hace el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente con un equipo multidisciplinario, un trabajador social, un equipo legal. Se toman las medidas y se solicita un espacio dentro de los pocos centros que hay aquí en el país, que la mayoría son privados, por no decir casi su totalidad, donde lo que hace el Estado es asumir un compromiso, lo que hace el CONAP es asumir un compromiso para que esos centros de acogida se le dé una subvención mensual, pero la persona que tenga los recursos para tener a la persona adulta mayor en un centro de acogida es a su libre albedrío. Si tiene familia, lo recomendable es que lo haga de manera directa y no a través de las autoridades, porque las autoridades no es el lineamiento que tiene el Estado, que tenemos como Estado. No es. Pero entiendes que independientemente de que se estimule, de que ese adulto mayor se mantenga en el seno de la familia, ¿no entiendes que hacen falta centros públicos? Porque a veces inclusive yo veo en la calle muchos adultos mayores que además del tema de la edad, tienen inclusive una condición mental que agrava el panorama. Bueno, esos son los más difíciles, porque esos... por ejemplo, cuando tú encuentras un adulto mayor que está en calle, en situación de calle,
y tú lo intervienes, nosotros como Ministerio Público hemos estado en intervenciones para adultos mayores, cuando no tienen, que lo que tienen es una situación económica, o que un hijo que no tiene hijo, que lo abandonó, es más fácil convencerlo de que vayan a una casa de acogida transitoria, pero cuando tiene situaciones mentales, que es una deuda que nosotros como Estado tenemos con los con las personas con discapacidad psicosocial, eso es un tema que sí nosotros tenemos que revisar y que debemos también de ver, porque no todos los centros ni las casas de acogida para adultos mayores están preparados para recibir personas con discapacidad psicosocial o mental. Mira, yo tengo en el corazón al asilo San Francisco de Asís, con el que yo colaboré por mucho tiempo y que también lamentablemente un pariente mío tuvo que estar allá justamente por ese tipo de problemas. Y mi padre ayudó mucho cuando era ministro de Hacienda a esa institución. Y ellos tenían un pabellón para problemas mentales, pero siempre se quejaban de la falta de personal, de la falta de gente preparada, de la falta de enfermeras capacitadas en trabajo geriátrico, en cuidado de personas con problemas geriátricos y con problemas mentales que existen en el país. ¿Hay alguna estimulación, algo que se puede hacer para fomentar el estudio, el que haya más personal que tenga esta capacidad? Porque ¿qué es lo que pasa? La República Dominicana es mayoritariamente una población joven, pero están pasando los años y cada vez está envejeciendo y el número de personas envejecientes está creciendo exponencialmente, igual como la población una vez creció exponencialmente. Y cada vez más las familias, los núcleos familiares están siendo más pequeños. El 15% de la población dominicana es envejeciente. Ya nosotros tenemos esa cifra y yo espero, me imagino que en el censo que se hará, que se está programando hacer, van a salir cifras más concretas con relación al tema de la población adulta mayor. Creo que son dos temas que hay que abordar. El tema del envejecimiento, que no siempre conlleva a una pérdida de memoria, a una pérdida de lo que es el sentido o una demencia, porque no siempre conlleva demencia. Y el tema de las personas con discapacidad psicosocial, que pueden ser hasta niños, o sea, desde niños a adultos mayores, el tema de discapacidad psicosocial es un tema que hay que trabajarlo. ¿Cómo ustedes intervienen en para restablecer esos derechos que tiene la persona con alguna discapacidad o cuando llega el momento de la tercera edad y estar en una situación de vulnerabilidad? En el caso de las personas que no son adultas mayores, porque para el caso de adultos mayores nosotros intervenimos a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y verificamos que independientemente de que si una persona sea adulta mayor y tiene discapacidad psicosocial, si se le ha vulnerado un derecho hay que respetárselo y restablecérselo. Y esa es la misión que nosotros como Ministerio Público tenemos. Ahora bien, si no se trata de una persona adulta mayor, cualquier fiscalía que pueda verificar que una persona que ha denunciado tiene una discapacidad psicosocial o mental, primero tiene que verificar cuál es su condición, dar el apoyo en ese sentido, pero también verificar si realmente se le está violentando un derecho, porque el hecho de que tú tengas una discapacidad psicosocial o mental no te quita a ti derechos. En cambio, nosotros tenemos que proteger doblemente cuando se trata de una persona en condición de vulnerabilidad. Incluso ese enajenado mental que está en la calle rompiendo vehículos, atacando mujeres con niños, ¿tiene derecho? Claro que tiene derecho a la salud, tiene el derecho a ser intervenido, como nosotros hemos hecho a través de los programas de acogida de salud mental para personas que tienen discapacidad psicosocial, porque esas personas necesitan recibir tratamiento. Si esa persona no está no tiene discernimiento de lo que está haciendo, se considera que es inimputable. Pero por ser inimputable, no necesariamente vamos a permitir que siga en la calle destruyendo, lo que sea. Nuestro rol es intervenir en el sentido de que pueda ser, está viviendo un momento de crisis
y tiene que ser intervenido esa persona y tiene que aparecer los familiares responsables que se hagan cargo de él y tiene que recibir tratamiento. Durante su administración, ¿tiene usted estadísticas de ese tipo de personas que ustedes han intervenido y han llevado a la legalidad? O sea, que le han restablecido sus derechos. Realmente como estadísticas per se, yo tengo casos trabajados en ese sentido. Y los fiscales en sus jurisdicciones, cada vez que tienen una situación de esa naturaleza, me llaman porque soy como ser el enlace entre salud mental y Procuraduría para ese tipo de casos. Si nosotros hacemos referimiento, me da mucha risa porque la directora de salud mental, la que trae en el programa de acogida, me dice, pero que tú me tienes todas las camas llenas. Yo no puedo buscarte un espacio más. Y realmente hay un tema de camas en el país, de que hay pocas camas para la cantidad de casos. ¿Cuál es el derecho humano, si se quiere, más violentado en República Dominicana? El derecho humano más violentado. Tomando en cuenta la misma experiencia desde la Procuraduría. Bueno, yo entiendo que de los derechos que más se violentan está el tema de la vida, que es el derecho, las tasas de homicidio, que la violación al derecho a la vida es una tasa importante, sobre todo con los feminicidios, que también es alta dentro de lo que es la región. Pero cuando hablo de violentados inclusive de parte del Estado y o de entidades públicas, básicamente. Bueno, yo puedo decir también que muchas veces de los casos que más se nos denuncian a nosotros son los temas de discriminación, temas de abuso de poder muchas veces, de parte de los agentes o de los agentes del Estado. Yo creo que esos son los derechos. ¿Y quiénes denuncian básicamente esa discriminación y ese abuso de poder? Mayoritariamente, aunque no siempre. Bueno, quienes denuncian son los usuarios, ya sea las personas que están que han recibido un maltrato. Sí, pero ¿qué tipo de usuario? ¿Hay una comunidad en particular que se queje más que otra? Yo creo que en sentido general, todas las personas cuando acceden a la justicia regularmente, muchas veces no reciben un trato adecuado o ellos sienten que no han recibido un trato adecuado y ponen denuncias y se quejan del trato que le dan, por ejemplo, a la Policía Nacional. No voy a decir que hay una distinción, si por raza, si por el hecho de tú pertenecer a una clase social X, pero regularmente donde hay más dificultades son en los barrios vulnerables, con las personas de más escasos recursos. Hace poco, creo que fue el sábado, que se denunció que un joven que pertenecía a la comunidad LGTBQI fue asesinado en Ciudad Colonial. Encontraron el cadáver en el pavimento, pero han denunciado los líderes de esa comunidad que aparentemente se trató de un homicidio y que él se intentó, se disfrazó, ¿verdad?, con que él se lanzó. Previo a eso, hay varios homosexuales que han muerto en República Dominicana a manos de la delincuencia, de parejas. Y con frecuencia las trabajadoras sexuales también pues se quejan. En el caso de la comunidad LGTBQI han dicho de que cuando van a la autoridad como que se cogen los casos a chercha. ¿Qué situación, qué tipo de denuncia ha llegado a tus manos en ese sentido? ¿Entiendes que ciertamente hay una discriminación de parte de la autoridad, en este caso la policial, hacia la comunidad de trabajadoras sexuales y la comunidad LGTBI? Bueno, en el caso particular nuestro, como Departamento de Derechos Humanos, nosotros participamos en las mesas de trabajo que tienen que ver con denuncias de violencia sobre personas LGBT y sobre trabajadoras sexuales. Puedo decir que desde el año 2015 a la fecha, todos los casos donde se han visto envueltos miembros de la comunidad LGBT han sido investigados y de 2015 hasta acá nosotros hemos obtenido 10 sentencias condenatorias para casos de mujeres trans y personas LGBT que han muerto de manera violenta. Creo que esa concepción existía antes,
pues no habían, los canales de comunicación no estaban abiertos, no habían recibido, nosotros, por ejemplo, el mismo viernes, puedo decirlo, que tuvimos el cierre del diplomado sobre derechos humanos a ministerios públicos en funciones, que justamente estaban miembros del colectivo LGBT, de discapacidad, niños y adolescentes en situación de calle y también personas adultas mayores, estuvieron en la clausura de ese diplomado que le dimos, donde formamos a más de 30 fiscales, y ellos compartían sus experiencias con lo que han tenido como colectivo, como observatorio de derechos humanos, como observatorio de personas trans y observatorio LGBT, y te puedo asegurar que desde el 2015 hacia acá, y ellos lo han dicho y lo han reconocido, que después que se abrieron los canales de comunicación con nuestro departamento, los crímenes no quedan impunes y se le da seguimiento. El caso que referiste está en investigación y nosotros estamos al tanto y dando seguimiento para ver lo que finalmente va a dar como resultado la investigación de ese caso. Está detenido la pareja sentimental del joven, leí, ¿es cierto? Yo también leí eso, pero esa información, pero ese caso lo tiene la Fiscalía del Distrito, el Departamento de Homicidio. Entiendo que si la persona no se puede comprobar, debe de estar en libertad, o porque a las 48 horas debe de ser liberado, si no se le va a presentar una medida de coerción. Por último, Danisa, ya te tenemos que despedir, pero me decían, bueno, derechos humanos con la victoria ahí y no inauguran Las Parras. ¿Qué sabes de esto? ¿Van a finalmente poner en funcionamiento esa nueva cárcel? Bueno, realmente... ¿O ese nuevo centro de rehabilitación? Lo que yo te puedo decir ahora mismo, Anibelka, es lo que se hace en La Victoria para tratar de que en lo que se pueda hacer el traslado. Porque se hace algo se puede hacer algo en La Victoria. Sí. Nosotros hemos estado en varios, estamos participando. Miren, quítenle los celulares a esos presos para que se cumplan los derechos humanos de los que estamos fuera, porque fuerte. Vamos a trabajar el tema del hacinamiento, se está trabajando, hay un tribunal que funciona directamente en La Victoria para tratar de dar... ¿De cuáles casos se ocupa un tribunal que esté en el lugar? De las personas que estén en el... Pero de cualquier área. De cualquier área, obviamente en el área penal, porque han cometido algún delito, pero de los que están ahora mismo recluidos en La Victoria. También hay una oficina sobre derechos humanos, una oficina de derechos humanos que es de la sociedad civil, que también funciona en La Victoria, donde las personas que están privadas de libertad en ese centro penitenciario pueden poner sus denuncias. Nosotros hacemos unas visitas periódicas, también hemos estado trabajando en el plan de inclusión del Poder Judicial para personas que tienen alguna condición de salud o que por X o Y razón no ha podido salir de los centros, de ese centro penitenciario. ¿Y de Las Parras nada, entonces? Bueno, yo no estoy autorizada a hablar sobre ese tema porque realmente no lo manejo. Se te va a aligerar mucho el trabajo cuando esté en funcionamiento. Gracias a Danisa Cruz. Me acordé de mi amiga y colega Danilza Vargas. Danisa Cruz es abogada, por supuesto, y es procuradora fiscal y trabaja básicamente en los temas de derechos humanos desde la Procuraduría General de la República. Es la directora de ese departamento. Gracias por estar más cerca. A ustedes por la invitación. Espero se repita pronto. Ay, así será, usted verá. Seguimos, regresamos con tecnología y mucho más en Más Cerca. Anibelka Rosario, más cerca.